La mayoría de nosotros crecimos leyendo los evangelios canónicos, las historias de Belén, de Nazaret, los milagros, los sermones en el monte. Pero la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, los llamados años perdidos, permanece casi completamente sin documentar. Durante siglos, los estudiosos han especulado, ¿vagó por Egipto, absorbiendo los misterios del mundo antiguo? ¿Viajó a la India o a otras tierras lejanas para estudiar las tradiciones de sabiduría que moldearían sus enseñanzas? O tal vez, como sugiere la Biblia etíope, pasó esos años en África, entre un pueblo que lo reconocería no solo como el Mesías, sino como uno de los suyos. Etiopía, una tierra impregnada de fe y leyenda, conserva textos que preceden gran parte de la erudición bíblica occidental. El Kebra Nagast, el libro de la gloria de los reyes, narra el linaje de los reyes y los artefactos sagrados del Arca de la Alianza, conectándolos directamente con la casa de Israel. Dentro de estas tradiciones, Jesús no es una figura lejana en tierras extrañas, es una presencia viva en el corazón de África. La Iglesia etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, preserva estas historias con profunda reverencia, insinuando que los años formativos de Cristo transcurrieron entre pueblos de color, en culturas vibrantes de ritual, lenguaje y sabiduría. Imagina a un joven Jesús caminando por las orillas del Nilo, absorbiendo los ritmos de la vida en las aldeas etíopes, escuchando a los ancianos, aprendiendo lenguas antiguas y enseñanzas místicas que más tarde darían forma a sus parábolas. Allí, su piel no sería la imagen pálida que el arte occidental suele mostrar, reflejaría los tonos bañados por el sol de las tierras africanas, los matices ricos de un pueblo cuya fe ha perdurado durante milenios. Aprendería resiliencia del pueblo, fuerza de su resistencia y compasión de sus luchas diarias, lecciones que más tarde resonarían en el Sermón del Monte. Pero, ¿por qué se ha ocultado esta historia? La historia la escriben quienes tienen el poder, y la imagen de Jesús ha sido moldeada durante siglos por las imaginaciones europeas. Durante generaciones, las representaciones occidentales transformaron al Mesías en alguien que reflejaba a los gobernantes, los artistas y los colonizadores de Europa. Y, sin embargo, textos como la Biblia etíope ofrecen una narrativa diferente, una que reconecta a Cristo con el continente africano, con las culturas que veneraban la sabiduría y la justicia, y con un linaje que la historia ha intentado borrar. Las escrituras etíopes no solo ofrecen pistas sobre geografía, revelan hechos, encuentros y enseñanzas completamente ausentes de los evangelios canónicos. Existen pasajes que describen a Jesús viajando con compañeros que eran sabios y místicos, visitando monasterios ocultos y retiros en el desierto, participando en debates sobre la moralidad, la divinidad y la naturaleza del alma humana. Algunos textos incluso sugieren que Jesús dominó lenguas y filosofías mucho más allá de lo que registra el Nuevo Testamento, estudiando jeroglíficos egipcios, liturgias etíopes y tradiciones orales transmitidas por generaciones. Imagina las implicaciones, si Jesús pasó décadas en África, formando allí su comprensión del mundo y de la condición humana, ¿qué significa eso para las historias que consideramos sagradas? Los milagros, las parábolas, la sabiduría que relatan los evangelios quizá fueron influenciados por esos años invisibles, moldeados por un mundo que el canon occidental decidió ignorar. Esto nos desafía a replantearnos no solo quién fue Jesús, sino de dónde vino realmente y cómo sus experiencias lo conectan con toda la humanidad. Al adentrarnos más en estos textos, encontramos relatos vívidos de las interacciones de Jesús con líderes locales, sacerdotes y comunidades. No era solo un viajero, fue reconocido como maestro, como sanador, como alguien cuya presencia inspiraba tanto asombro como sospecha. La Biblia etíope sugiere viajes a ciudades que ya no existen, por tierras donde las historias orales preservaron sus recuerdos mucho antes de que fueran escritos. Y en todos los lugares a los que iba, se menciona su apariencia, un hombre de piel oscura, cuya presencia reflejaba el paisaje espiritual y físico que lo rodeaba. Estos relatos también muestran a un Jesús profundamente comprometido con las luchas de la gente común. Fue testigo de las injusticias de la esclavitud, de la explotación de los pobres y de las tensiones entre tribus locales. Escuchó, aprendió y sanó, encarnando una forma de liderazgo íntima, humana y profundamente compasiva.
La imagen de un Mesías distante e intocable se desvanece, reemplazada por la de alguien que caminó entre su pueblo, cuya piel, lenguaje y comportamiento lo unían directamente a las comunidades africanas que sirvió. Y aún así, la historia no termina aquí. Por cada pasaje que descubrimos, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo moldearon estas experiencias sus enseñanzas en Judea? ¿Cómo influyó el conocimiento de África en los mensajes que más tarde resonarían en Galilea, en Jerusalén, en los templos y los mercados? ¿Podría ser que las lecciones de compasión, humildad y justicia que Jesús enseñó se forjaran en el crisol de los paisajes, ríos y aldeas africanas, mucho antes de que entrara en la historia mundial? Aún más fascinantes son los relatos de los milagros ocurridos en esos años perdidos. Los textos etíopes describen curaciones, visiones e intervenciones que se asemejan a los milagros posteriores, pero que suceden en contextos completamente ausentes de los evangelios canónicos. Jesús es retratado no solo como el Hijo de Dios, sino como un maestro de sabiduría, conocimiento y poder espiritual, reconocido por comunidades mucho más allá de Judea. Aquí aparece un Jesús cuya identidad no puede limitarse a una sola tierra, una sola narrativa o un solo pueblo. Es, como sugieren estos textos, universal, pero innegablemente arraigado en África, en sus culturas, sus pueblos y sus paisajes. Y así, al seguir las huellas del Jesús negro, nos encontramos con una figura que desafía los límites de la historia tradicional. Nos reta a cuestionar nuestras suposiciones sobre etnicidad, geografía y cultura. Nos recuerda que la historia de Cristo es mucho más rica, más compleja y más inclusiva de lo que nos han enseñado. Durante siglos, estas verdades permanecieron ocultas en textos preservados por eruditos, monjes y creyentes etíopes, esperando a que el mundo las notara, esperando a que nosotros las cuestionáramos, esperando a que conectáramos los puntos entre continentes y siglos. La Biblia etíope no solo documenta una historia perdida, ilumina una vida de propósito, exploración y maestría espiritual. Sugiere un Mesías cuyos años formativos estuvieron llenos de aprendizaje, viajes e inmersión en culturas diversas, un Jesús cuya piel y herencia se alinean con África, cuya sabiduría refleja no solo inspiración divina sino también experiencia humana. Y en este reconocimiento, se nos invita a ver a Cristo no solo como una figura de fe, sino como un puente entre el tiempo, la cultura y la geografía, uniendo lo sagrado y lo humano de formas que la historia suele pasar por alto. Cada paso, cada aldea, cada río mencionado en estos textos traza un mapa de influencias que abarca continentes. Cada encuentro con maestros, ancianos y místicos añade una capa a la comprensión de Cristo como un hombre moldeado por el mundo que lo rodeaba, no aislado de él. La Biblia etíope se atreve a imaginar al Mesías de una manera que jamás habíamos imaginado, caminando por las calles bañadas de sol de Aksum, sentado a la sombra de templos antiguos, conversando con sabios y videntes que dejarían huellas imborrables en su conciencia. Y mientras continuamos explorando estos años perdidos, empezamos a ver patrones. Las parábolas, las lecciones, la compasión y el coraje que definen el ministerio de Jesús son reflejos de experiencias ocultas del registro canónico. Son ecos de África, resonando a través del tiempo, esperando ser reconocidos. Los textos etíopes no son simples curiosidades históricas, son portales que nos invitan a reimaginar la historia, a ver al Mesías como el mundo quizás realmente lo conoció, y a desafiar las narrativas que han dominado la percepción occidental durante siglos. Al descubrir al Jesús negro, no solo revisitamos la historia, revisitamos la identidad. Se nos invita a confrontar siglos de supresión, reinterpretación y memoria selectiva. Se nos invita a imaginar un mundo en el que el Mesías camina entre todos los pueblos, cuya imagen refleja la diversidad y la riqueza de la humanidad misma. Y al hacerlo, nos acercamos a comprender la verdadera magnitud de la vida de Jesús, una vida que trascendió fronteras, desafió convenciones e iluminó caminos que pocos se atrevieron a seguir. La Biblia etíope no es como la Biblia que quizás conoces. Es vasta, antigua, y libre de los concilios de Roma que decidieron que era digno de recordarse y que debía ser silenciado para siempre. Mientras la Biblia occidental contiene 66 libros, el canon etíope posee más de 80, algunos de los cuales son completamente desconocidos para la mayoría de los cristianos de hoy.
Esta sagrada colección, preservada en el idioma ge'ez por monjes etíopes durante más de 1000 años, es más antigua que la versión del rey Jacobo, más antigua que la Vulgata latina y mucho más cercana, en muchos sentidos, a las escrituras que conocieron los primeros cristianos. Y dentro de sus páginas hay textos que hablan de ángeles, visiones, profecías y de un mundo donde los encuentros divinos no eran raros, sino constantes. Libros como el libro de Enoc, un texto que describe viajes celestiales, ángeles caídos y los misterios de la creación. El libro de los jubileos, que reescribe Génesis y Éxodo con un detalle asombroso, conectando el cielo y la tierra a través de ciclos de tiempo sagrado. El libro del pastor de Hermas y el libro del pacto, escritos que ofrecen una ventana al alma de los primeros creyentes, sus luchas, sus visiones y su fe. Estos libros fueron eliminados del canon occidental no porque carecieran de valor, sino porque revelaban demasiado. Preservaban visiones de un cosmos lleno de ángeles, demonios y entendimientos proféticos. Pintaban el retrato de un Mesías cuyo papel iba más allá de las fronteras, más allá de los reinos, dentro de un plan divino mucho mayor de lo que los imperios políticos podían controlar. Y aquí yace la conexión: la Biblia etíope no rehúye el misterio. No borra lo sobrenatural. No silencia las partes de la escritura que muestran a Jesús como más que una figura histórica. Nos lo presenta como parte de una historia cósmica que comienza mucho antes de Belén y se extiende hasta la eternidad. Pero, ¿qué tiene esto que ver con los años perdidos de Jesús? Porque enterradas en las tradiciones de Etiopía hay pistas que indican que el viaje de Jesús no estuvo confinado a los pequeños pueblos de Galilea. La existencia misma de estos libros adicionales sugiere que la iglesia primitiva, especialmente en África, preservó conocimientos que otros intentaron suprimir. Conocimientos sobre dónde viajó el Mesías, que aprendió, y cómo su identidad se arraigó en un mundo mucho más rico que los relatos limitados que Roma permitió sobrevivir. Durante generaciones, los monjes etíopes han transmitido historias de un niño sagrado que caminó por sus tierras. Hablan de visiones de un maestro que poseía sabiduría divina incluso en su juventud. ¿Podría ser esta parte de la historia perdida? ¿Podrían los años ocultos de Jesús estar ligados a las tradiciones de sabiduría preservadas únicamente en los textos etíopes? Piensa en esto: si Occidente eliminó libros enteros de la Biblia, ¿qué más borró? ¿Qué historias de la vida de Jesús fueron consideradas demasiado peligrosas, demasiado perturbadoras, demasiado poderosas para permanecer? La Biblia etíope permanece como un testigo silencioso, una escritura intacta por la edición occidental, una biblioteca de verdad que susurra acerca de viajes olvidados y enseñanzas ocultas. Sugiere que Jesús no estuvo simplemente ausente durante esos años perdidos, sino que fue moldeado, entrenado y preparado de formas que el mundo jamás debía conocer. Y esto plantea una pregunta inquietante: ¿por qué temía tanto la iglesia primitiva de Roma a estos textos? ¿Por qué eliminaron libros enteros, silenciaron tradiciones y recrearon la imagen de Jesús a su propia semejanza? Fue porque la verdadera historia de Jesús, una historia arraigada en África, en el misterio, en una identidad negra, amenazaba al imperio que usó su nombre para ejercer poder. Estas preguntas no se responden fácilmente, pero la Biblia etíope continúa desafiándonos. Nos exige escuchar. Nos exige preguntar: ¿qué verdades sobre la vida temprana de Jesús permanecen encerradas en sus páginas? ¿Qué sabiduría absorbió que lo preparó para convertirse en el hombre que un día se enfrentaría a Pilato, a Herodes y al César con autoridad inquebrantable? Y esto es solo el comienzo. Porque una vez que comprendemos el poder de la Biblia etíope, debemos mirar más allá, hacia la historia misma de Etiopía, una nación cuyos reyes afirmaban descender de Salomón y la reina de Saba, una nación que custodió el Arca de la Alianza, una nación que tal vez moldeó el camino de Jesús mucho antes de que el mundo lo conociera. Suave tono de desvanecimiento, la tensión crece. En la siguiente parte de nuestro viaje, nos adentraremos en el corazón de la historia etíope, explorando la línea de reyes, las leyendas de Saba y cómo todo esto se conecta con la historia de Jesús. Porque solo conociendo el pasado de Etiopía podremos entender por qué guarda la llave de sus años ocultos. Mucho antes del nacimiento de Jesús, Etiopía ya estaba escrita en la historia del pueblo de Dios. Era una tierra de reyes y reinas, de profetas y guerreros, de tesoros sagrados y antiguos pactos.
Y es aquí, en la historia de Etiopía, donde descubrimos una cadena de misterios directamente ligados a los años perdidos de Jesús. Comencemos con la reina de Saba. La Biblia nos habla de una reina que viajó desde el sur para encontrarse con el rey Salomón en Jerusalén. No vino como rival, sino como buscadora de sabiduría. Lo puso a prueba con acertijos, preguntas y misterios. Y las escrituras dicen que, cuando vio el esplendor de su corte y la gloria de su sabiduría, ya no quedó aliento en ella. Pero la tradición etíope cuenta algo más. Su antiguo texto, el Kebra Nagast, la gloria de los reyes, afirma que Saba no fue solo una visitante. Tuvo un hijo de Salomón. Ese hijo se convertiría en Meneliki, el primer emperador de la dinastía salomónica de Etiopía. A través de él, Etiopía se declaró heredera del pacto de Israel, guardiana de las promesas de Dios en suelo africano. Y con ese linaje llegó algo aún mayor. Según la creencia etíope, Menelik llevó consigo el objeto más sagrado de todos, el Arca de la Alianza, el cofre que una vez contuvo las tablas de los 10 mandamientos dadas a Moisés. Hasta el día de hoy, los cristianos etíopes afirman que el arca aún reposa en Aksum, custodiada en secreto, oculta a los ojos del mundo. Ahora pregúntate, ¿qué significa esto para la historia de Jesús? Porque si Etiopía guardó el arca, si portaba la sangre de Salomón, si preservó tradiciones de sabiduría que Roma rechazó, entonces no es de extrañar que los años perdidos de Jesús nos conduzcan aquí. Imagina al joven Jesús huyendo de la ira de Herodes, llevado por sus padres hacia la seguridad de África. Se nos dice que estuvo en Egipto. Pero, ¿y si su viaje no terminó allí? ¿Y si viajó más al sur, hacia Nubia y Etiopía, hacia tierras que ya reclamaban un pacto con el Dios de Israel? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta parte de la vida de Jesús falta en la Biblia con la que creciste leyendo? La historia se siente incompleta. Desde su nacimiento en Belén, hasta un breve momento a los 12 años en el templo, y luego, de repente, aparece con 30, de pie junto al río Jordán, listo para ser bautizado. ¿Pero qué ocurrió en esos años perdidos? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hacía? El silencio es ensordecedor. Y sin embargo, en las sombras de la historia, en manuscritos ocultos durante siglos, una historia diferente nos susurra. Una historia que no comienza en Roma, ni en Grecia, sino en lo más profundo del corazón de África. Porque mientras el mundo occidental nos dio la Biblia que hoy conocemos, existe un texto más antiguo, escrito mucho antes de que la versión del rey Jacobo cobrara vida. La Biblia etíope. La Biblia etíope no es simplemente otra traducción. Se considera el canon bíblico más antiguo y completo de la tierra, escrita en el antiguo idioma ge'ez, siglos antes de que Europa reuniera su propia colección de escrituras. Y aquí está el secreto, dentro de sus páginas hay libros de los que nunca te hablaron. Historias que nunca debías escuchar. Narraciones que muestran a un Jesús muy distinto al de la imagen de piel pálida colgada en la mayoría de las iglesias hoy. ¿Podría ser que la Biblia etíope contenga la clave de los años perdidos de Cristo? ¿Podría ser que el propio Jesús estuviera conectado con África de maneras que la historia ha borrado cuidadosamente? Para comprender esto, primero debemos mirar a la tierra de Etiopía, un reino tan antiguo que se menciona casi 40 veces en la Biblia. Una tierra conocida como Cus, la tierra de los ríos, los reyes y la sabiduría. Fue en Etiopía donde la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén. Fue en Etiopía donde se dice que el arca del pacto descansa hasta el día de hoy. Y fue en Etiopía donde los primeros cristianos preservaron escrituras que otros intentaron suprimir. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. La Biblia etíope incluye libros enteros que fueron dejados fuera del canon occidental, el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el libro del pastor de Hermas y muchos más que el mundo jamás ha leído. ¿Por qué fueron excluidos? ¿Por qué se silenció el testimonio de África sobre Cristo? Y lo más importante, ¿qué revelan estos libros sobre los años ocultos de Jesús? Algunos relatos sugieren que Jesús viajó más allá de las fronteras de Israel durante su juventud, que buscó sabiduría en tierras de conocimiento antiguo, y que pudo haber caminado sobre suelo africano, enseñando, aprendiendo y preparándose para la misión que un día cambiaría al mundo entero.
Pero aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacer: si la Biblia etíope realmente conserva estas verdades olvidadas que más se ha borrado deliberadamente de la historia. ¿Por qué la imagen de Jesús en el arte, el cine y la escuela dominical está tan alejada de las realidades del mundo antiguo? Porque la historia recuerda solo lo que el poder le permite recordar. ¿Y si la verdadera imagen de Cristo, sus enseñanzas, sus viajes, su propia identidad, fueran diferentes de la versión aprobada más tarde por el Imperio Romano? ¿No cambiaría eso todo lo que creemos saber sobre él? Quédate conmigo. Porque en este viaje descubriremos las escrituras perdidas, las raíces africanas de la fe y los años ocultos de Jesús que lo conectan con Etiopía, la tierra de reyes y profetas. Y lo que encontraremos podría sacudir los cimientos de todo lo que nos han enseñado. La música se suaviza en un murmullo de suspenso. En la siguiente parte de nuestro viaje, abriremos los textos prohibidos, los escritos preservados en Etiopía durante miles de años, que la Iglesia Occidental luchó por mantener fuera de la vista. ¿Qué secretos sobre Jesús están encerrados dentro? ¿Y por qué se te ocultaron estas verdades? Y si estas historias son verdaderas, aunque sea en parte, entonces el silencio de los evangelios no es una ausencia, sino una cobertura. Los años perdidos de Jesús no fueron vacíos. Fueron años de preparación, de viaje, de encuentros que ampliaron su misión más allá de Galilea y Judea. Por eso la Biblia etíope tiene una importancia tan profunda. Porque junto a estas tradiciones orales, conserva una visión del mundo en la que Jesús no está confinado a un solo lugar o a un solo pueblo, sino que pertenece a todos, incluida África, donde su presencia pudo haberse sentido con más fuerza durante los años de los que nada sabemos. Pero las tradiciones orales no son la única evidencia. Existen escritos antiguos, rechazados por Roma pero preservados en África, que insinúan los viajes ocultos de Jesús. Estos textos apócrifos hablan de sus viajes, de sus encuentros y de sus enseñanzas de una forma que el canon occidental se negó a reconocer. Y en nuestra próxima sesión, abriremos esos textos prohibidos. Leeremos las palabras que fueron silenciadas, y nos preguntaremos, ¿revelan ellos dónde estuvo Jesús y qué hacía durante esos misteriosos años perdidos? El silencio de los evangelios sobre la niñez y la juventud de Jesús siempre ha sido inquietante. Desde los 12 años hasta su aparición en el río Jordán, casi 2 décadas de su vida desaparecen sin dejar rastro. Para Roma, ese silencio era conveniente. Un lienzo en blanco sobre el cual podían pintar su propia imagen de Cristo. Pero en Etiopía, y en los escritos apócrifos dispersos que la Iglesia Occidental rechazó, el silencio se rompe. Estos son los escritos prohibidos, libros y fragmentos que hablan del niño Jesús, del joven que vagó, del maestro que aprendió antes de enseñar. Textos como el Evangelio de la Infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la Infancia, y ecos hallados dentro del propio canon etíope. Aunque Roma los desechó como apócrifos, en África y en Oriente nunca fueron olvidados. Y en sus páginas encontramos historias de un niño que asombraba a sus compañeros con un conocimiento más allá de su edad, que sanaba a los enfermos, que moldeaba aves de barro y les daba vuelo, que confundía a los sabios no solo en Jerusalén, sino en tierras mucho más lejanas. El Evangelio de la Infancia de Tomás, por ejemplo, presenta a un Jesús niño cuyo poder era innegable, incluso temido por algunos. Mientras los teólogos occidentales rechazaron estos relatos por considerarlos demasiado salvajes o incontrolables, quizá reflejen en realidad la memoria de una juventud cuya naturaleza divina no podía ser contenida, una juventud cuya vida se extendía mucho más allá de Nazaret. Y el Evangelio árabe de la Infancia nos dice que durante la huida de la familia hacia Egipto, los milagros los acompañaban por todas partes. El agua brotaba en el desierto. Los ídolos caían ante su presencia. Incluso los enfermos eran sanados en las calles. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué estos textos conservan tantos detalles de África, Egipto, Nubia y más allá, si no fuera porque el recuerdo de su presencia allí era real? Las propias escrituras etíopes insinúan la misma verdad. Al preservar libros como Enoc y Jubileos, sitúan a Jesús no como una figura limitada a Israel, sino como parte de una historia divina que abarca el cielo y la tierra. En esta visión del mundo, sus años perdidos no fueron de silencio, sino de preparación, cuando caminó los senderos antiguos de los profetas y absorbió la sabiduría de las naciones.
Y lo más asombroso es cómo estos relatos apócrifos lo describen, no como un extranjero distante y pálido, sino como un hijo de la tierra, en casa dentro de África. Sus rasgos, su presencia, su pertenencia, evocan la memoria de un Mesías que no estaba separado del pueblo, sino que era uno de ellos. Ahora, haz una pausa y reflexiona, si incluso fragmentos de estos escritos son ciertos, entonces los años perdidos de Jesús tal vez no estén perdidos en absoluto. Tal vez estén ocultos, deliberadamente apartados de nosotros por quienes tenían una imagen más completa del Mesías. ¿Por qué? Porque un Jesús formado por África, un Jesús conectado con Etiopía, un Jesús recordado como de piel oscura y lleno de poder desde su juventud, es un Jesús que rompe las cadenas del imperio. Es un Cristo que no puede ser reclamado solo por Roma. Es un Cristo que pertenece al mundo. Pero los textos prohibidos plantean otra pregunta: si Jesús caminó por África durante sus años perdidos, ¿quién lo instruyó allí? ¿Qué sabiduría encontró? ¿Con qué maestros, sacerdotes o sabios se sentó a escuchar, aprender y prepararse para la misión que un día cambiaría al mundo? Para responder eso, debemos mirar más profundamente en las tradiciones de sabiduría africanas, las enseñanzas de Etiopía, Nubia y Egipto que formaron a profetas y sacerdotes mucho antes de la llegada de Jesús. ¿Podrían haberlo formado a él también? En la próxima sesión, entraremos en los salones de la sabiduría africana. Conoceremos a los sacerdotes, a los eruditos y a las tradiciones espirituales que pudieron influir en Jesús durante sus años ocultos, y veremos cómo sus voces resuenan en sus enseñanzas posteriores. Si Jesús realmente caminó por las tierras de África durante sus años perdidos, entonces no lo habría hecho en silencio. Habría encontrado maestros, sacerdotes y sabios que portaban la sabiduría de generaciones. Y quizás fue allí, en el corazón de África, donde su llamado divino fue afinado, su misión definida, y su voz preparada para hablar al mundo. Etiopía, Egipto y Nubia no eran tierras de ignorancia. Eran antiguos centros de conocimiento, donde los rollos, los templos y las tradiciones orales guardaban verdades que se remontaban a miles de años. En Egipto, los templos del saber habían estudiado durante siglos los misterios de los cielos. Los sacerdotes hablaban de Ma'at, verdad, justicia y equilibrio, principios que guiaban la vida y que resuenan en las palabras que Jesús mismo pronunciaría más tarde: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Fue esto una coincidencia, o el reflejo de una sabiduría que él había absorbido? En Etiopía, los sacerdotes de la línea salomónica preservaban la Torá, los salmos y las escrituras ocultas que Roma rechazó. Aquí, un joven Jesús pudo haber encontrado el libro de Enoc, con sus visiones de ángeles y sus profecías del Hijo del Hombre. Y cuando más tarde habló de ángeles que suben y bajan, del juicio venidero, del Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, ¿acaso no estaba citando los mismos libros que Etiopía protegió? Y en Nubia, las tradiciones de realeza y justicia divina eran poderosas. Sus gobernantes eran vistos como elegidos, sus leyes vinculadas a la autoridad del cielo. ¿Pudo esto haber influido en la comprensión de Jesús sobre un reino no construido por hombres, sino por Dios, un reino donde los últimos serían los primeros y los humildes serían exaltados? Incluso más allá de las escrituras, África albergaba filosofías de comunidad, equilibrio y armonía divina. Entre los sabios africanos, la sabiduría no se reservaba solo para la élite, sino que se compartía con el pueblo a través de proverbios, historias y parábolas. ¿Y acaso es sorprendente que Jesús, cuando comenzó a enseñar, no hablara con discursos elevados, sino en parábolas, historias de agricultores, semillas y pastores, que reflejaban la tradición de los maestros africanos que transmitían la verdad mediante palabras simples e inolvidables? Piénsalo, el niño que desapareció de la historia a los 12 años regresa casi 20 años después, portando una sabiduría que asombró a las multitudes. Habla con autoridad. Sana con compasión. Derriba las mesas de los poderosos. ¿Dónde aprendió tal poder, tal profundidad, tal valentía? ¿Podría ser que África misma fuera su aula, un terreno sagrado de formación para el Mesías? ¿Y si esta fuera la razón por la cual la Biblia etíope, las tradiciones orales y los textos apócrifos fueron silenciados? Porque sugieren un Jesús que no solo era divino, sino también profundamente humano,
moldeado por encuentros, viajes y sabiduría proveniente de tierras que Occidente se negó a honrar. Pero hay algo aún más profundo aquí. La Biblia etíope conserva visiones del Hijo del Hombre mucho antes de que los evangelios fueran escritos. El libro de Enoc habla de un elegido, radiante de gloria, que juzgará a las naciones. Para los cristianos etíopes, esto siempre se entendió como una profecía de Jesús. Pero si Jesús mismo leyó estas palabras siendo joven, si las encontró en África, entonces pudo haber reconocido su llamado mucho antes que los demás. Esto lo cambia todo. Significa que su misión no fue revelada de repente en el río Jordán. Le fue susurrada durante sus años perdidos, en las palabras de antiguos sabios, en los rollos de libros olvidados, en las voces de sacerdotes africanos que guardaban la memoria del pacto de Dios. Y quizá por eso habló luego con tanta certeza, antes de que Abraham fuera, yo soy, porque sabía que su identidad estaba escrita no solo en la ley de Moisés, sino también en la sabiduría oculta de África que había abrazado en su juventud. Pero si África moldeó la sabiduría de Jesús, también moldeó la forma en que él se veía a sí mismo, no como un salvador para un solo pueblo, sino para toda la humanidad. Un Cristo cuyo rostro reflejaba a las personas con las que caminó, cuya piel llevaba el sol de las tierras que recorrió, y cuya voz resonaba con ecos tanto del cielo como de África. Y sin embargo, esta historia fue borrada. Roma no lo permitiría. El imperio exigía un Cristo moldeado a su propia imagen. Y así, el Jesús negro de África fue pintado encima, reescrito, ocultado. Pero Etiopía nunca lo olvidó. Las tradiciones permanecen, esperando que las veamos, que las escuchemos, que reconozcamos la verdad de un Mesías que fue más de lo que el imperio permitió. Y en nuestra próxima sesión iremos aún más profundo. Porque Etiopía no solo afirma que Jesús caminó por sus tierras, también afirma guardar el mayor tesoro de Israel, el Arca del Pacto, y algunos creen que Jesús mismo pudo haberla encontrado durante sus años ocultos. ¿Qué significaría si el joven Mesías se hubiera puesto ante el arca, contemplado las tablas de Moisés y sentido dentro de ella la presencia de Dios? ¿Podría esto haber sido parte de su preparación para la misión que cambiaría el mundo? El Arca del Pacto, el objeto más sagrado de todo Israel, se dice que contiene los 10 mandamientos, las tablas de piedra entregadas a Moisés por Dios mismo. Era el símbolo de la presencia, el poder y el pacto de Dios con su pueblo. Y durante siglos, su paradero ha permanecido envuelto en misterio. Según la tradición etíope, el arca fue llevada a Etiopía por Meneliki, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Oculta en Aksum y custodiada por sacerdotes, su presencia ha permanecido como un secreto celosamente guardado durante milenios. Solo unos pocos elegidos, conocidos como los guardianes del arca, pueden entrar en su cámara. Ahora imagina, el joven Jesús, vagando por África durante sus años perdidos, encontrándose con un pueblo que custodia el arca con devoción y reverencia. Imagínalo de pie ante ella, sintiendo la presencia de Dios de una manera tangible y poderosa, contemplando la gloria de un pacto que precedía incluso a su nacimiento. ¿Pudo este encuentro haberlo moldeado? ¿Pudo haber profundizado su comprensión de la voluntad de Dios, de su misión y de la autoridad que más tarde ejercería? La tradición etíope sugiere que sí. Durante siglos, monjes y sacerdotes han afirmado que sus rituales, oraciones y enseñanzas conservan el conocimiento del poder del arca. En algunos relatos, se describe a Jesús aprendiendo de estos sacerdotes, estudiando las antiguas leyes, observando los ritos sagrados y comprendiendo la profunda conexión entre Dios, la humanidad y el pacto de su pueblo. Y si esto es cierto, cambia todo lo que creíamos saber sobre el Mesías. Ya no sería un niño confinado en Nazaret, sino un estudiante de la sabiduría divina, caminando entre sacerdotes y reyes, absorbiendo verdades que luego lo capacitarían para enseñar, sanar y desafiar a las autoridades de su tiempo. Piensa en su ministerio posterior. La autoridad con la que habló en la sinagoga, el poder detrás de sus milagros, el conocimiento de las escrituras que dejó perplejos a los fariseos, ¿podrían tener sus raíces en sus encuentros con el arca y los sabios etíopes? ¿Podrían los años ocultos de preparación en África explicar por qué regresó a Israel no solo como un hombre, sino como un Mesías plenamente consciente de su propósito divino? Sin embargo, esta verdad sagrada nunca fue reconocida por la historia occidental.
Roma y la Iglesia primitiva buscaron centralizar la autoridad y controlar la narrativa de Cristo. Admitir que Jesús pudo haber adquirido conocimiento y fuerza espiritual de África, del mismo Arca del Pacto, habría desafiado los cimientos del imperio. Y así, siguieron siglos de silencio. La historia fue ocultada. La imagen de Jesús fue transformada. El arca permaneció sellada en Axum, y solo susurros de su conexión con Cristo sobrevivieron en la tradición oral y los textos apócrifos. Pero para quienes estén dispuestos a escuchar, las pistas aún permanecen. La Biblia etíope, las tradiciones orales, los escritos apócrifos, todos apuntan a un Mesías cuya vida fue mucho más rica, más profunda y más universal de lo que la historia ha permitido. Y las implicaciones son profundas. Si Jesús se encontró con el arca, estudió sus misterios y caminó entre los descendientes de Salomón y de Saba, entonces los años perdidos ya no son un vacío. Son el crisol de una preparación divina, el periodo en el que el joven Mesías se convirtió en el maestro, profeta y salvador que el mundo un día reconocería. En la próxima sesión, exploraremos los milagros y enseñanzas atribuidos a Jesús durante sus años ocultos, relatos preservados en los textos etíopes y en la tradición oral, para comprender cómo su tiempo en África pudo haber moldeado el ministerio que más tarde asombraría a Israel y al mundo. Y si el niño Jesús, durante sus llamados años perdidos, estuvo lejos de la inactividad. Y si no permaneció simplemente en silencio, esperando la adultez, sino que participó activamente en el mundo que lo rodeaba, aprendiendo, enseñando y realizando obras extraordinarias incluso antes de que comenzara su ministerio público. Los textos etíopes y las tradiciones orales trazan un retrato asombroso. Describen a un niño y a un joven cuyas acciones fueron tan notables que la gente susurraba sobre él dondequiera que iba. Estos relatos hablan de milagros, sabiduría y actos de compasión que precedieron en décadas a las historias registradas en los evangelios. Consideremos primero los milagros. En algunos textos se dice que Jesús sanó a los enfermos en aldeas de Nubia y Egipto, niños afligidos por fiebres, mujeres cargadas con enfermedades, hombres lisiados por el trabajo, todos habrían sido restaurados por su toque, sus oraciones, su presencia. Y estos actos no fueron aislados. Comunidades enteras, según se cuenta, quedaron asombradas al presenciar a un joven cuyo poder parecía ir más allá de la comprensión humana. También se dice que interactuó con la naturaleza de formas que evocan los evangelios, pero con un contexto africano. Las historias cuentan que tocaba el barro y moldeaba pájaros, luego los enviaba volando al aire. Arroyos secos se llenaban milagrosamente de agua a su mandato. Los árboles se inclinaban, como si honraran su paso. Incluso los animales salvajes, feroces e indomables, se dice que lo reconocían, inclinándose o retirándose en paz. Y sus enseñanzas, no eran los sermones pulidos de un hombre que recién comenzaba su ministerio. Desde joven, se dice que reunía a la gente en campos abiertos, mercados y patios de templos, compartiendo sabiduría en parábolas que reflejaban la cultura y la experiencia africanas. Hablaba de humildad, de justicia, de compasión, del reino de Dios como algo vivo, inmediato y alcanzable. Una historia lo describe en una aldea etíope, sentado bajo una higuera, rodeado de niños, ancianos y viajeros por igual. Habló del corazón de la humanidad, de cómo el amor trasciende las fronteras, cómo el perdón restaura no solo el alma sino también la comunidad, cómo la fe y la acción deben caminar juntas. Los oyentes quedaron impactados no solo por el contenido de sus palabras, sino por la autoridad y la presencia con que hablaba. Otros relatos cuentan que entraba en los mercados, observaba a los comerciantes y utilizaba preguntas simples pero profundas para enseñar sobre la ética, la justicia y la misericordia. Les preguntaba, si uno de ustedes encuentra una oveja perdida, ¿no dejará atrás a las 99? La gente, ya fuera conocedora de las escrituras hebreas o no, reconocía la verdad en sus palabras. Estas enseñanzas, aunque simples en forma, llevaban un peso que dejaba a las personas transformadas, cuestionando sus propios corazones y acciones. Aún más sorprendentes son los relatos de discernimiento espiritual. Algunas tradiciones etíopes describen a Jesús percibiendo los pensamientos de quienes lo rodeaban, discerniendo intenciones, miedos y esperanzas. Consolaba a los que lloraban, animaba a los temerosos y corregía a los orgullosos, no con fuerza,
sino con una conciencia divina que parecía provenir de Dios mismo. Y estos no fueron simples incidentes aislados. A lo largo de África, desde Egipto hasta Nubia y Etiopía, las comunidades recuerdan la presencia de un maestro, sanador y hacedor de milagros cuyas obras resuenan en sus historias orales. Para ellos, el niño y el joven Jesús ya vivía la misión que más tarde formalizaría en Galilea. ¿Por qué, entonces, están ausentes estos años de los evangelios occidentales? Porque estas historias no encajan en la narrativa que Roma quiso preservar. Un Mesías formado en África, realizando milagros y enseñanzas en tierras lejanas a Judea, complica el relato centralizado de Cristo diseñado para consolidar la autoridad y el control de la Iglesia naciente. Desafía la imagen europeizada de Jesús y eleva las tradiciones de fe africanas a un nivel que los historiadores occidentales nunca reconocieron. Y sin embargo, cuando reunimos estas historias, surge un retrato, un Jesús que no estuvo ocioso. Un Jesús profundamente humano, inmensamente sabio y divinamente conectado. Un Jesús cuyo conocimiento de las Escrituras, la ética y el mundo natural fue moldeado no solo por Nazaret, sino por África misma, sus tierras, su gente, sus tradiciones espirituales. Y aquí está la parte más fascinante, estos milagros y enseñanzas parecen anticipar el ministerio que luego realizaría. La compasión por los enfermos, la autoridad moral, el uso de parábolas, el dominio sobre la naturaleza, todas estas habilidades fueron refinadas, probadas y vividas durante los años ocultos. No fueron dones que surgieron repentinamente en la adultez, fueron frutos de la experiencia y de la guía divina cultivada en tierras más allá del estrecho relato de los evangelios. Algunas tradiciones incluso sugieren que Jesús fue reconocido por gobernantes y sacerdotes locales, no como un Mesías extranjero, sino como un hijo de la profecía. Lo recibieron en sus comunidades, compartieron su conocimiento sagrado y le permitieron estudiar, debatir y crecer en sabiduría. Caminó por los mismos senderos que generaciones de profetas y sabios habían recorrido antes, llevando adelante un linaje de conocimiento divino hacia el mundo. Y sin embargo, el mundo sabe tan poco de estos años. El silencio de la historia es ensordecedor. Los años perdidos suelen ser descartados como vacíos, sin importancia, irrelevantes. Pero las tradiciones etíopes, las historias orales y los textos apócrifos sostienen lo contrario, fueron años formativos, transformadores y esenciales para comprender quién llegaría a ser Jesús. Y aquí es donde debe continuar nuestro viaje. Porque si los años ocultos de Jesús se dedicaron a realizar milagros, aprender sabiduría y caminar entre los pueblos de África, entonces la pieza final del rompecabezas consiste en entender cómo esto moldeó su misión final, la misión que desafiaría imperios, confrontaría la corrupción y transformaría el mundo espiritual para siempre. En nuestra próxima sesión, exploraremos las implicaciones espirituales y proféticas del viaje africano de Jesús, cómo los años perdidos se conectan con su ministerio, sus enseñanzas y el cumplimiento de profecías que, incluso hoy, permanecen ocultas al mundo. A medida que profundizamos en el misterio de los años ocultos de Jesús, una cosa se vuelve clara: estos años no fueron simplemente un periodo de ausencia. Fueron un tiempo de preparación, de formación espiritual y de cumplimiento de profecías que pocos comprendieron estaban relacionadas con él. En Etiopía, las antiguas escrituras y las tradiciones orales revelan que Jesús no solo caminaba entre la gente, estaba aprendiendo la profunda conexión entre la humanidad y lo divino. Absorbía lecciones que más tarde se convertirían en el centro de sus enseñanzas: misericordia, justicia, humildad y la autoridad inquebrantable de la verdad. Algunas tradiciones sugieren que los encuentros de Jesús con sacerdotes, eruditos y con el Arca de la Alianza le permitieron percibir el alcance completo del plan de Dios, un plan que se extendía mucho más allá de Israel y Roma, llegando a cada rincón del mundo. Fue allí donde comprendió que su misión era universal, no confinada a una sola tierra ni a un solo pueblo. Y esto tiene un significado espiritual impactante. El tiempo de Jesús en África, entre los descendientes de Salomón, los guardianes del arca y comunidades impregnadas de sabiduría divina, ilustra que la mano de Dios estaba obrando en todas partes, incluso en tierras que la historia a menudo ignora. Estos años ocultos sugieren que el Mesías no era solo una figura profética, era un puente vivo entre culturas, pueblos y tradiciones sagradas. Consideremos las implicaciones proféticas.
Los textos etíopes y las historias orales describen frecuentemente a una figura cuya presencia cumple predicciones antiguas, un niño que crecería para convertirse en un maestro cuya sabiduría supera a los gobernantes terrenales, cuya compasión excede las expectativas humanas y cuya autoridad proviene no del poder político sino de la visión divina. En muchos sentidos, estos años ocultos fueron un ensayo de la profecía, un periodo en el que Jesús se volvió plenamente consciente de su identidad como Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Los milagros y enseñanzas preservados en la tradición oral también poseen un peso profético. Sanar a los enfermos, calmar la naturaleza e iluminar a los ignorantes no eran meros actos de compasión, eran señales de un Mesías que encarna el reino de Dios en acción. Y el hecho de que estos actos ocurrieran en África desafía la perspectiva limitada de las escrituras occidentales, sugiriendo que el plan de Dios nunca fue eurocéntrico, nunca estuvo confinado a una sola región. Incluso el simbolismo del Arca de la Alianza es profundo. Al encontrarla en Etiopía, Jesús se conectaba con un pacto más antiguo que las naciones de Europa, un pacto ligado a las promesas de Dios, la justicia y la autoridad divina. Esta conexión espiritual pudo haberlo fortalecido, preparándolo para enfrentar las pruebas, persecuciones y la crucifixión que lo esperaban décadas después. También hay una lección humana escondida en estos años. Las experiencias de Jesús en África no siempre fueron fáciles. Fue testigo de sufrimiento, pobreza, opresión e injusticia, y aún así permaneció paciente, compasivo y humilde. Estas experiencias moldearon no solo su perspectiva divina, sino también su comprensión humana. Lo prepararon para empatizar profundamente con los oprimidos, desafiar autoridades corruptas y hablar la verdad ante el poder. Y no podemos ignorar la importancia cultural y racial. Si Jesús caminó entre los pueblos africanos, si sus rasgos reflejaban el sol y la tierra de esas tierras, entonces Él encarna una verdad borrada por siglos de manipulación histórica. La imagen de Jesús como negro, preservada en la tradición etíope, es un recordatorio profundo de que el amor y la presencia de Dios trascienden la raza, el imperio y la política. Es una verdad que desafía nuestras suposiciones e invita a ver a Cristo de manera más auténtica, global e inclusiva. Las implicaciones espirituales son asombrosas. Los años ocultos en África nos muestran que el plan de Dios es mucho más amplio que las narrativas estrechas que se nos han contado. Nos recuerdan que la sabiduría se puede encontrar en todas las tierras, que los milagros pueden ocurrir donde quiera que se reconozca la presencia de Dios y que la profecía a menudo se desarrolla de maneras que el mundo no espera. Y a medida que seguimos los pasos de Jesús por Etiopía, Nubia y Egipto, surge un panorama más amplio. Los años perdidos no estuvieron perdidos en absoluto. Fueron formativos, transformadores y proféticos. Lo prepararon para cumplir su misión con autoridad, compasión y visión divina. Conectan el cielo y la tierra, la profecía y la historia, el pacto de Dios y el destino de la humanidad. El misterio no ha terminado. Porque incluso ahora, la Biblia etíope, las tradiciones orales y los escritos apócrifos nos esperan para ser leídos, escuchados y comprendidos. Nos invitan a ir más allá de la imagen familiar de Jesús y descubrir la verdad más profunda y oculta, un Jesús formado por África, guiado por Dios y destinado a transformar el mundo. Y a medida que continuamos este viaje en las próximas sesiones, exploraremos no solo las lecciones que sus años ocultos nos enseñan hoy, sino también cómo descubrir esta historia desafía nuestra forma de ver la fe, la identidad y la historia misma de la salvación. La historia del Jesús negro, preservada en Etiopía, no es una nota al pie de la historia. Es una puerta que se abre a un mundo de profecía, sabiduría y presencia divina que el mundo ha ignorado demasiado tiempo. Al llegar al cierre de este increíble viaje por los años ocultos de Jesús, detengámonos y reflexionemos sobre lo que hemos descubierto juntos. Desde las páginas antiguas de la Biblia etíope hasta las tradiciones orales preservadas en toda África y los textos apócrifos que Roma buscó silenciar, hemos vislumbrado una historia de Jesús que el mundo ha olvidado en gran medida, la historia de un Mesías cuya vida se formó no solo en Galilea, sino en las tierras de África. Hemos visto cómo el joven Jesús pudo haber caminado entre los pueblos de Etiopía, Nubia y Egipto, aprendiendo sabiduría de sacerdotes, experimentando la presencia divina del Arca de la Alianza,
realizando milagros de sanación, compasión y discernimiento, y enseñando verdades profundas que más tarde resonarían a través de su ministerio. Hemos explorado cómo estos años estuvieron lejos de estar perdidos. Fueron un crisol de preparación, formando un Mesías que traería justicia, misericordia y autoridad divina al mundo. Hemos descubierto el significado espiritual y profético de su viaje africano, un viaje que desafía las narrativas que nos han contado durante mucho tiempo e invita a ver a Jesús de una manera más completa, rica e inclusiva. Y ahora, al reflexionar sobre esta extraordinaria historia, llevemos sus enseñanzas a nuestras propias vidas, buscar la sabiduría donde quiera que se encuentre. Reconocer la presencia de Dios en lugares inesperados. Honrar la humanidad y divinidad de Cristo en todas sus formas. Y abrazar una fe que trasciende fronteras, naciones e historia misma. Si este viaje te ha inspirado, te invito a darle me gusta a este video, dejar un comentario y compartirlo con otros que puedan beneficiarse al conocer la historia oculta de Jesús. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra exploración de los misterios de la fe, la historia y la profecía. Y ahora, me gustaría que nos unamos en oración, una invitación a abrir nuestros corazones a la sabiduría, el amor y la presencia de Dios, tal como se revelan en la vida y los años ocultos de Jesús. Ahora, antes de finalizar, les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a unirse conmigo en una oración muy especial. Hablemos juntos desde el corazón. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de tu Hijo, Jesucristo, cuya vida, amor y sabiduría continúan guiándonos. Te damos gracias por revelarnos incluso los años ocultos de su camino, mostrándonos que tu presencia nunca está ausente, incluso cuando no se ve. Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes a tu verdad divina. Enséñanos a caminar en sabiduría, a actuar con compasión y a vivir con una fe que trascienda el miedo y la duda. Que abracemos la plenitud de la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros y su amor, y lo llevemos a nuestra vida cotidiana. Padre, bendice a todos los que están viendo, escuchando y buscando tu guía. Llénalos de paz, comprensión y del valor para caminar en tu luz. Que la historia de los años ocultos de Jesús nos inspire a buscar la verdad, la justicia y el amor en cada rincón de nuestra vida. Oramos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.